Hare Krishna y bienvenidas al grupo de estudio Vínculos de Amor. Yo soy Damodar Priya Devidasi y como siempre empezamos cantando el Mahamantra 3 veces en agradecimiento por esta oportunidad de estar en espacio virtual sagrado y por la oportunidad de oír las historias de estas Vaishnavis, de estas discípulas de Srila Prabhupada, sus experiencias con él y por medio de él con Radha y Krishna y ver qué es lo que tenemos que aprender de estas historias hoy. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y hoy empezamos con Lila Kata Devidasi. Yo voy a empezar con esta Jagannatheshwari porque voy a necesitar que me ayudes con la más larga, que es la próxima. Te reservo por esa. Entonces, Lila Kata dice que fue iniciada en 1976. Nunca pudo ver en persona a Prabhupada. Sin embargo, sintió un vínculo directo a Srila Prabhupada durante su iniciación. Me incorporé al Templo de Montreal en 1976 y fui iniciada el día anterior a la instalación de Radha Manohara. Los devotos mayores ya habían visto a Srila Prabhupada en muchas ocasiones en sus visitas a Montreal, Toronto y Nueva York y habían recibido la iniciación directamente de él. Cuando fue mi iniciación, los nuevos devotos recibieron una carta de aceptación con los nombres espirituales y en realidad nunca tuvimos la bendición de la compañía personal de Prabhupada. Yo pensé que mi nuevo nombre en sánscrito era muy maravilloso. Lila Kata. Significa recitar los pasatiempos de Krishna y sus devotos. Lila significa pasatiempo y Kata significa recitar. Lo encontré bastante interesante. Permiso. El caso es que Srila Prabhupada sabía que yo nunca dejaba de hablar, aunque nunca pude ver a Srila Prabhupada personalmente. Al darme aquel nombre percibí que él sabía quién era yo. Es decir, que de manera inmediata me di cuenta de que tenía una conexión directa con Srila Prabhupada. Me fui a Nuevo Vrindavan, que es en West Virginia, en los Estados Unidos, y presté servicio a las deidades con una Mataji muy especial, cuyo nombre era Hladini. Hladini me mostró una enorme cantidad de cartas que le había escrito a Srila Prabhupada. Leyendo aquellas cartas fui testigo de lo muy personal que era Srila Prabhupada en sus respuestas. En aquellas cartas a Srila Prabhupada, Hladini había expresado todas sus preguntas y dudas. Y en sus respuestas, Srila Prabhupada la llamaba querida y estimada Linda, mi querida hija. Y explicaba el significado del nombre espiritual que le había asignado. Era muy asombroso ver el amor que Srila Prabhupada demostraba al responder pacientemente cada detalle en particular. Simplemente era muy dulce. Le di esas cartas a Madre Yamuna cuando escribió su libro. Compasión, paciencia y todas esas maravillosas cualidades las obtuvimos de Srila Prabhupada. Él nos enseñó a cómo librarnos de la envidia, lujuria y de los locos deseos materiales, mostrándonos un amor mucho más hermoso. Pienso que es únicamente por mediación de la misericordia de Srila Prabhupada que pudimos experimentarlo. Y sus libros todavía están aquí, todas sus frases. Hace unos años tuve la oportunidad de ir por primera vez a la India. Fui a Jagannath Puri y luego a Mayapur.
Cuando regresé de la India, el sentimiento de que Srila Prabhupada nos amaba se había fortalecido. Si Prabhupada no hubiera venido, nunca habría imaginado el viajar a la India. Antes de encontrar a Srila Prabhupada me sentía muy cercana a los indios americanos, así que estaría adorando árboles o al hermoso sol o a lo que fuera. Nunca hubiera imaginado adorar a Krishna. Srila Prabhupada nos dio realmente un gran regalo y su amor es muy profundo. Jagannatheshwari, Lila Shakti, por favor. Lila Shakti Devidasi. Lila Shakti no sabía quién era Dios. Buscaba entre distintas religiones y entrevistaba gente de diferentes iglesias en su busca. Leyó la revista Back to Godhead que los devotos le entregaron e hizo un descubrimiento. Vaya, así que este es Dios. Yo era distribuidora de libros y cada día salía sintiéndome conectada hacia la Prabhupada, sabiendo que era uno de sus soldados. Cada noche, Prabhupada se sentía satisfecho al oír nuestros resultados de la distribución de libros y todos éramos felices de enviarle nuestro informe. En New Dwarka, a principios de la década de los 70, no tenía importancia ni lo que queríamos ni lo que no queríamos. Hacíamos lo que Prabhupada quería. Aunque yo quería dedicar mi vida a Krishna y acabar con las relaciones materiales, como Prabhupada pensó que todas las mujeres debían casarse, estuve de acuerdo en casarme, pero seguí viviendo en el templo y distribuyendo los libros de Prabhupada. Después de año y medio, mi marido Madhukara me dijo, Lila Shakti, yo quiero tener una familia. Y le escribió a Srila Prabhupada una carta en la que decía que si no iban a tener hijos, le gustaría ordenarse vanaprastha o como en vida de retiro. Prabhupada le escribió en respuesta a una larga carta. Conozco a tu esposa Lila Shakti. Sé que ella es una discípula muy seria y avanzada, pero ahora estás casado con ella y hay ciertas obligaciones según nuestra conciencia de Krishna o sistema védico. Esas cosas no han de tomarse a la ligera. De otro modo, todo el conjunto se vuelve una farsa. El casarse sin tener en cuenta la naturaleza importante de la vida matrimonial y después a la que surjan desavenencias o si no me gusta la esposa o el marido, voy a dejarlo. Eso es lo que todo el mundo hace. Y es así como todo se convierte en una farsa. Tú afirmas que vuestras relaciones juntos obstaculizan tu progreso. Pero el sistema de matrimonio en la conciencia de Krishna no debería considerarse de esa perspectiva, que por alguna molestia se obstaculiza mi progreso espiritual. No. Si se opta por la vida grihasta o de familia, aunque pueda resultar problemática en ocasiones, ha de ser cumplida como los deberes propios de mi ocupación. Desde luego, es mejor seguir soltero, célibe, pero se incorporan muchas mujeres, no podemos rechazarlas. Si alguien viene a Krishna, nuestro deber no es otro que darles protección. Krishna nos informa en la Bhagavad Gita que incluso las mujeres y los shudras y otras clases inferiores puedan pararse en él. El problema está ahí. Las mujeres han de tener un marido que las proteja. Desde luego, si las mujeres pueden permanecer solteras y si en el templo es posible disponer las cosas de modo que estén protegidas, como ocurre en la Iglesia Católica, que tienen conventos donde hay programas sistemáticos que protegen a las mujeres y les dan oportunidad de prestar servicio, eso también estaría bien. Pero si hay deseos sexuales, ¿cómo controlarlos? Las mujeres son, por lo general, muy lujuriosas, más lujuriosas que los hombres, y son el sexo débil. Les es difícil progresar espiritualmente sin la ayuda del marido. Por muchas razones, nuestras mujeres han de tener marido. Eso está bien, pero si cuando tienen marido él se retira tan rápidamente, eso no las hará muy felices. Ahora bien, no sé cuál es la situación en vuestro caso en particular. Simplemente te estoy dando la regla general o la comprensión contextual. Nunca hemos de considerar nuestro presunto progreso como algo condicionado o dependiente de algún conjunto de circunstancias materiales como el matrimonio,
vanaprastra, esto o lo otro. Una comprensión madura de la conciencia de Krishna significa que sea cual sea la condición en la que me encuentre, dicha condición es la misericordia especial de Krishna para mí. Por eso ha de aprovecharse de la mejor manera posible para propagar este movimiento para la conciencia de Krishna y cumplir la misión de mi maestro espiritual. Si yo considero mi progreso o felicidad materiales o lo que sea desde la perspectiva personal, se trata entonces de una consideración material. Si fuera una disposición infeliz la que llevó al matrimonio, ¿por qué casarse? Lo que está hecho, hecho está. Eso es así. Únicamente señalo que una vez tomaste una decisión sin estudiar adecuadamente tus verdaderas responsabilidades y ahora contemplas otra vez una acción drástica en una forma similar. Por lo tanto, reflexiona cuidadosamente a la luz de estas consideraciones. Hay un verso de la Bhagavad Gita, Yashman no viyate loka no viyate cha yaha harsa marsa payot vergai mukto ya sacha me priyaha. Aquel que por quien nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba nadie, que mantiene el equilibrio en la felicidad y en la aflicción, en el temor y en la ansiedad es muy querido por mí. Verso 12, 15. Capítulo 12, 15, verso 15. Un error de juicio cometido comúnmente por el devoto neófito o nuevo es que siempre hay alguna dificultad. Concluye que las condiciones o las circunstancias externas bajo las cuales se produjo son la causa de la dificultad misma. Pero eso no es así. En este mundo material siempre hay dificultades, sin importar qué sea una situación u otra. Por ello, el mero hecho de cambiar la situación o mi estado de vida no va a ayudar en nada. Porque lo cierto es que si tengo dificultades con otros, ello se debe a mi falta de conciencia de Krishna, no a la de ellos. ¿Eso está claro? Krishna dice que su devoto más querido es aquel que no ponen dificultades a los demás. De hecho, que no ponen dificultades a nadie. Trata pues de juzgar el asunto en base a estos aspectos. Si es verdad o no que estás poniendo a tu esposa o a ti en dificultades. La comprensión correcta de la Bhagavad Gita es la comprensión de Arjuna. En otros términos, Arjuna llega a la conclusión de que tiene que cumplir con sus deberes no como una obligación material, por razones de esposa, familia, amigos, reputación, integridad profesional, etc. No, en vez de ello, tiene que llevar a cabo las funciones de su estado de vida únicamente como un servicio devocional que se le presta a Krishna. Eso significa que lo importante es el servicio devocional, no los deberes propios de mi ocupación. Pero eso no significa que porque la primera consideración no sean los deberes propios de mi ocupación, haya que abandonarlos o hacer otra cosa, creyendo que el servicio devocional puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia que cada uno decida caprichosamente. Krishna recomienda a Arjuna permanecer donde está, no interrumpir el orden social e ir contra su naturaleza simplemente por conveniencia. El deber propio de nuestra ocupación no es algo arbitrario. Eso significa que una vez hayamos decidido algún campo de acción, si hemos progresado en lo que se refiere a la comprensión, no tenemos que cambiarlo por otro. En vez de ello, nuestra devoción es el factor más importante. Por consiguiente, ¿por qué importa lo que haga si mi trabajo y energía se dedican completamente a Krishna? Como en el caso de Krishna, Él es la suprema personalidad de Dios. No tiene que trabajar, tampoco es que tenga algo que hacer, pero aún así viene aquí para enseñarnos esta lección. No solamente acepta el deber propio de su ocupación como pastorcillo, príncipe real, además acepta la vida matrimonial, se dedica a la política, es un filósofo, incluso es auriga o conductor durante una gran batalla. No da ejemplo de alguien que evita el deber propio de su ocupación. Y si Krishna en persona muestra
con su propia conducta cuál es la perfección de la existencia. Si nosotros somos inteligentes, prestaremos atención a tal ejemplo. Incluso suponiendo que hay una esposa en casa con niños, eso no es algo que importe. Eso no es ningún impedimento a nuestra vida espiritual. Y en cuanto hayamos aceptado estas cosas, los deberes propios de nuestra ocupación no se han de abandonar a la ligera. Eso es lo importante. Desde luego, el deber propio de nuestra ocupación es el de predicadores de la conciencia de Krishna. En consecuencia, hemos de adherirnos a dicha ocupación bajo cualquier circunstancia. Eso es lo principal. Por consiguiente, casado, sin casar, divorciado, sea cual sea la condición de vida, mi misión de prédica no va a depender de esas cosas. El sistema Varna Ashram Dharma, como de organización social, eh, ha sido dispuesto de manera científica por Krishna para proporcionar una facilidad para liberar a las almas caídas y facilitar su regreso al hogar, de vuelta a Dios. Y si no nos tomamos en serio este sistema, perturbando el orden caprichosamente, hemos de considerarlo cuidadosamente. No damos muy buen ejemplo si tantos jóvenes, chicos y chicas se casan descuidadamente para luego separarse y la esposa se queda insatisfecha. El marido la desdeña de muchas maneras, etc. Si ese es el ejemplo que damos, entonces, ¿cómo van a ir las cosas bien? La vida de familia significa esposa, hijos, hogar. Eso lo entiende todo el mundo. ¿Por qué nuestros devotos lo entienden de manera distinta? Simplemente porque se casan cuando sienten algo de deseo sexual y cuando el asunto no parece cumplir sus expectativas, se separan de inmediato. Esas cosas son como las actividades materiales, prostitución. La esposa se queda sin marido y a veces quedan hijos a los que hay que criar. La propuesta que tú y también algunos otros hacéis se vuelve en muchísimos aspectos desagradable. No podemos esperar que nuestros templos se conviertan en refugios de innumerables viudas y esposas rechazadas. Eso supondría una gran carga, además de convertirnos en el hazme-reír de la sociedad. Además de la progenie no deseada que supondría. Y habría vida sexual ilícita, cosa que ya está produciéndose. Y las mujeres, al ser el sexo débil, necesitan un marido que sea fuerte en la conciencia de Krishna para que puedan aprovecharlo y progresar, siguiendo firmemente sus pasos. Si su esposo se aparta de ellas, ¿qué harán? Hay muchos ejemplos ahora mismo en nuestra asociación, tanto chicas y chicos frustrados. Es por eso que he presentado este sistema de matrimonio en vuestros países occidentales, porque tenéis la costumbre de mezclaros libremente los hombres y las mujeres. Por eso el matrimonio es obligatorio, para ocupar a los chicos y a las chicas haciendo servicio devocional, sin considerar las distinciones del estado de vida. Pero nuestro sistema de matrimonio es un poco distinto del vuestro país. Nosotros no aprobamos la política del divorcio rápido. Se supone que hemos de tomar esposo o esposa como acompañantes eternos o asistentes en el servicio a la conciencia de Krishna y se promete no separarse nunca. Desde luego, si se produce alguna situación de discípulos muy avanzados, parejas, y ellos acuerdan los dos que el marido puede ordenarse sannyas o la orden de vida de renuncia, estando los dos mutuamente felices con tal disposición, en ese caso sí puede haber una separación. Pero incluso en esos casos no se puede hablar de separación. El marido, aun siendo sannyas o monje renunciante, debe asegurarse de que su esposa estará bien cuidada y protegida en su ausencia. Ahora tenemos muchos casos de infidelidad de la esposa que ha sido abandonada por el esposo en contra de su voluntad. ¿Cómo voy a permitir tal cosa? Quiero evitar que se establezca un mal ejemplo para las generaciones futuras. Por lo tanto, estoy considerando cautelosamente tu solicitud. No es nada bueno que se le permita con tanta facilidad casarse y luego abandonar a la esposa con la excusa
de que la vida familiar es un impedimento al progreso espiritual personal. Eso no demuestra más que un error de comprensión de lo que es el progreso en la vida espiritual. Tiene que existir el deber propio de la ocupación, sea el que sea. Pero en cuanto me dedique a algún deber propio de mi ocupación, ya no hay que ir cambiando ni abandonándolo. Ese es el peor de los errores. El servicio devocional no está atado por tales designaciones. Por lo tanto, una vez elegido, es mejor atenerse y de ese modo desarrollar la actitud devocional hasta que se llegue al amor por Dios pleno. Esa es la comprensión de Arjuna. Esperando te encuentres bien de salud, tu eterno bienquerente, A.C. Bhaktivedanta Swami. Tras recibir esta carta, mi marido y yo fuimos a quedarnos a un motel una vez al mes. Cantamos nuestras 50 rondas y concebí un hijo maravilloso, Manasa Chandra. Nunca me ha dado problema alguno. Me ha dado un maravilloso nieto y no me arrepiento en absoluto de llevar a cabo ese servicio. Prabhupada nos dio a Dios, Krishna. Nos dijo quién era Dios, dónde vive, cuál es su aspecto. Si así lo queremos, en cualquier momento podemos tocar el regalo increíble, preciado que Prabhupada nos dio. No puede ser más especial. Muchas gracias, Jagannatheshwari, por tremendo servicio de leer toda esa carta de Srila Prabhupada. Wow. Entonces, voy a leer la próxima para que terminemos con tres, pero ahí terminamos para hoy. La última es Lila Shakti, pero escrita de diferente manera. Lila Shakti siempre buscó algo superior y tenía muchas preguntas que el ministro de la iglesia cristiana de sus padres no supo responder. A los 9 años se dio cuenta de que la vida era, en su mayor parte, sufrimiento. Con el tiempo, cuando una de sus compañeras de colegio murió tras un accidente, pensó, ojalá me hubiera ocurrido a mí. Ella es libre ahora. Cuando mueres las cosas serán mejores. Tras acabar la enseñanza secundaria y antes de ir a la universidad, decidió tomarse un año libre e ir a Londres. Unos días antes de irse, oyó el mantra Hare Krishna en la radio y pensó que el canto era maravilloso. Lila Shakti es trilliza y una de sus hermanas, Inga, la acompañó a Londres. En octubre de 1969, Inga y yo íbamos paseando por Oxford Street cuando vimos a los devotos y los escuchamos cantando la misma melodía que oí en el radio. Corrimos hacia ellos y les pregunté, ¿qué hacéis? Un brahmachari novato me respondió, esto purificará el polvo de tu corazón acumulado tras tantos años. Y nos entregó un folleto para ir a Conway Hall. En Conway Hall conocí a Ishan y le pregunté, cuando mueres, antes de tomar un cuerpo nuevo, ¿vas a algún lugar o simplemente accedes directamente de un cuerpo al siguiente? La reencarnación era algo que había aceptado. Ishan fue honesto y me respondió, no sé cuál es la respuesta a esa pregunta, pero en este mundo no hay otra cosa que sufrimiento, nacimiento, muerte, enfermedad y vejez. El secreto no es otro que escapar de aquí. Y yo pensé, por fin, alguien que piensa tal como he estado pensando toda mi vida. Este es un lugar de miserias. Hemos de encontrar la manera de salir de él. Me atraía el canto de los devotos, pero me echó para atrás ver a Prabhupada sentado en un asiento elevado y a los devotos inclinándose ante él. La segunda vez que vinimos, Sarasvati fue corriendo hasta Prabhupada y él dejó de hablar a toda aquella enorme sala llena de gente y simplemente le sonrió y le prestó algo de atención. Eso me ayudó a comprender, no es un gurú arrogante, es diferente. La personalidad de Prabhupada era abrumadora. Él es tan bueno como Krishna y sabía lo que estabas pensando. Tras darme Prabhupada mi Gayatri, tomó las enseñanzas del señor Chaitanya y me preguntó, ¿lees este libro? Yo le respondí, lo leo, pero me cuesta entenderlo. Él añadió,
Si no lo entiendes, debes preguntar a los devotos mayores que viven aquí. Aunque mientras yo esté aquí, puedes preguntarme a mí. En 1971, Bala Gopala y yo estábamos adorando a Radha Londinishvara y decidimos que teníamos que hacerles algunas preguntas a Prabhupada. Fuimos a la habitación de Prabhupada en Bury Place y le hicimos preguntas sobre las ofrendas a las deidades. Y Prabhupada dijo, platos grandes, suficiente variedad, Krishna es el supremo disfrutador. Y alargó los brazos al máximo, como si los platos tuvieran que medir 1 metro de diámetro. En otra ocasión, yo estaba fuera de la habitación de Prabhupada cuando vi a algunos devotos del piso de arriba riéndose, bromeando y cantando canciones devocionales ruidosamente mientras tocaban la guitarra. Prabhupada también lo oyó y salió de la habitación, me miró y preguntó, ¿las deidades están ahora descansando? Y yo le respondí, sí, Prabhupada. Estaba enfadado de que hicieran tanto ruido mientras Krishna descansaba. Me dijo, haz que paren. Me costaba mucho ser pujari. Solía pensar, ¿de verdad quiero estar aquí? ¿Es aquí donde quiero estar? Pero Prabhupada venía una vez al año y su mero asentimiento y su sonrisa me ayudaban. Aunque nadie más se dé cuenta, Prabhupada sabe lo que está sucediendo. En 1976 vinieron algunos devotos alemanes que dijeron, las mujeres no pueden ser jefas de pujari, no pueden estar a cargo. Y siempre que Prabhupada venía al templo, siempre entraba a la sala del templo para ver a las deidades y un día yo era la única presente. Estaba de pie cerca de él y él estaba mirando a las deidades como si estuviera hablando con ellas. Luego se dirigió a mí y dijo pausadamente, ¿estás tú a cargo? Le respondí, sí, Prabhupada. Me dijo, esto está muy bien y eso me mantuvo centrada. En una ocasión, Prabhupada hizo una breve visita y le di algunas fotografías de Radha Londinishvara con una nota, algunas fotografías de mi Krishna. La carta que me respondió, Prabhupada escribió muchísimas gracias por las fotografías de tu Krishna. Una vez hicimos un traje con purpurina de poliéster verde satinado cubierto de cenefas blancas y doradas resplandecientes con un fondo dorado de lame. Fue el primero de ese tipo. Prabhupada entró en la sala del templo, se detuvo de repente, alzó los brazos y dijo, este es Krishna. Cada vez que vengo aquí, las deidades están vestidas maravillosamente. Estaba muy satisfecho por el aspecto de las deidades y después en una carta dijo, estoy muy contento de ver que las deidades están hermosamente decoradas. Todos os esforzáis al máximo y eso no será en vano. Esos son vuestros méritos eternos. Cuando Prabhupada llegó en 1971, estábamos sentados en su habitación de Bury Place cuando Malati vino a la puerta con Saraswati. Prabhupada la llamaba Malati Prabhu y a Saraswati Prabhu, con un brillo en los ojos. Cuando me uní a ese movimiento, todos éramos Prabhu. Ahora es un problema y los devotos parecen haber olvidado que Srila Prabhupada se regía a las mujeres llamándoles Prabhu. Nunca oí a Prabhupada llamar a ninguna de sus discípulas Mataji o Mata o Madre. Prabhupada nos instruyó con su ejemplo y como venía de él era muy importante para nosotros. No es que esté apegada a que me llamen de una o otra forma, pero quiero seguir el ejemplo y la norma de Srila Prabhupada. Y ahí vamos a terminar. Y empezamos la próxima vez con Lila Amrita de Vidasi. Ok, wow, la mami estaba cogiendo muchas notas. Que empieza tu mami. ¿Qué te llamó la atención? ¿Algunas preguntas, dudas, lo que sea? Te enredó el micrófono. Ok, entonces hablemos con Gris entonces. Gris, ¿a ti qué te llamó la atención?
preguntas, dudas. La segunda historia que habla mucho de la familia como entre pareja y de que somos el sexo débil y todo eso cuando es mentira. Pero em, sí, a veces yo me he cuestionado de que dicen que, porque me refiero porque hablo mucho de que pues que se casan muy jóvenes, se separan pronto. Ujú, Y cuando ya tienes esa experiencia como yo, que tengo hijos y ya tengo uno que está con pareja y ya hasta que se separa y no se separa y así, entonces digo, y me he cuestionado de que en qué me he equivocado o en qué, no sé, porque es tan difícil cuando, yo digo que es difícil porque cuando yo le digo a mi hijo y a mi nuera, yo les digo, yo les hablo y les digo lo importante que es pues la relación, ¿no? Más que ya tienen hijos y todo, y porque uno, por más que uno quiere, les explica, les dice, y no sé, están como, se les advierte desde que son jovencitos, no te cases pronto, el matrimonio es difícil, eh, la vida de pareja no es fácil. Hay muchos retos que tienes que sobrepasar y he visto, no nada más en esto, sino que he visto en muchas parejas que eh, cuando se llegan a separar, como que se reconstruyen, ¿no? Como que él cambia, ella cambia y que vuelven a florecer y que no sé qué. Y entonces yo me quedo, pero ¿por qué uno no hace ese cambio cuando uno está en la relación? Porque se supone que si ya llevaste tanto tiempo con cierta pareja y, y se supone que uno tiene que pasar ese proceso de bache, digo yo, como de complicaciones y en pareja salir a flote, a salir adelante. Entonces, ¿por qué esperar a que llegue la separación para que tú cambies, yo cambio y ya cada quien por su lado florece nuevamente? Entonces, y yo digo, ¿será que uno está destinado a seguir como el mismo linaje porque según vienen cadenas que uno viene cargando familiares? ¿O porque Krishna nos tenía ese destino? ¿O me cuestiono? Porque ahorita me vinieron muchos pensamientos a esa lectura. Porque digo, yo con mi esposo es mi tercer pareja y en ese momento pues yo no sabía pero yo busqué la ayuda y todo y simplemente no se pudo. Yo busqué ayuda, tuve pues estuve en la línea de Dios, que Dios era el que me iba a reconstruir la familia y todo y entonces me quedé como, no sé. Ahorita mi cabeza anda nadando por tanta cosa que está pasando, pero supongo que eso fue lo único que capté yo hoy. Dios, no sé, No, me pero va a es que, iluminar para la siguiente semana. no, pero por eso es que yo digo que son incertidumbres, que son preguntas, porque yo noté eso porque yo dije, es algo que va a salir ah, en nuestra discusión y es importante discutirlo para que también las personas que oigan la grabación estén claras. La cita directa es cuando él le dice en la letra al esposo de esta Vaishnavi, de esta devota, le dice, las mujeres son por general muy lujuriosas, más lujuriosas que los hombres y son el sexo débil. Les es difícil progresar espiritualmente sin la ayuda del marido. Entonces, lo importante de notar de lo que él está diciendo es en general. No está diciendo que todas las mujeres, él está diciendo que en general. Y es verdad, en general, la cultura de muchos de nuestros países hace que las mujeres se vuelvan muy lujuriosas porque lo único que le enfoca es en lo material. Queríamos de tener muchas cosas, queríamos de tener, es de la manera de que nosotros nos vestimos, de lo que tengamos en la vida, es cosas así. Pero él también hay circunstancias donde él dice que, en él dijo que más lujo es el de los hombres, pero también hay circunstancias donde él dice que la lujuria es un problema que es un problema para todas las personas, hombres y mujeres en el mundo material. Entonces, es bueno como tener en mente que él en el contexto de que él está hablando
en una letra a un esposo que le está pidiendo permiso de dejar a su esposa. Y él le está dando ejemplos a este devoto específico de por qué fuera importante que él se quedara casado con su esposa, porque él dice que es importante para el crecimiento espiritual de la esposa y de él, le dice más tarde, que los dos se queden juntos y que se ayuden espiritualmente a crecer. Esto no es una letra que se está citando como esto es el ejemplo para todo el mundo, no es una letra en el Bhagavad Gita o en el libro sagrado a donde se está diciendo esta es la regla y no puede haber ninguna excepción. Y eso lo sabemos porque ha habido letras y habíamos historias de devotas que los esposos las estaban abusando, no estaban cuidando de ellas. Yo apenas leí la historia de Rukmini, y una de mis guías espirituales que cuando lo estamos leyendo en inglés, a donde ella apareció y ella ni le tuvo que decir nada a Srila Prabhupada, ella apareció y ella estaba muy flaquita, se veía muy mal y él volteó al esposo de ella y le dijo, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Por qué no has estado cuidando de mi hija? Y entonces, y los mandó a que se separaran temporalmente para que se pudiera ver a ver si se podía arreglar o no. Y llegó punto que ella se tuvo que separar de su primer esposo y ella ahora está casada de su segundo esposo y ellos han estado casados ya por 40 años. Entonces, es importante encontrar el contexto de las letras que estamos leyendo. Esta letra es una letra que se está mandando específicamente para este devoto en contexto de su relación con su esposa y hasta Prabhupada dice en la letra, yo no sé los detalles de toda su relación y del contexto, pero esto te estoy dando como información general para que llegues a un entendimiento general. Pero sí, es difícil oír que la mujer es el sexo débil, pero es importante entenderlo en el contexto de que la manera que está hablando Prabhupada, lo débil es uno cuando está demasiado emocional, cuando uno va es por las emociones y uno se deja ir por las emociones y también cuando uno está muy apegado a lo material. Desafortunadamente en nuestra cultura, esto está en todo el mundo, sí, las mujeres somos más emocionales y muchas veces nos puede hacer más difícil la vida porque nosotros nos enamoramos muy fácilmente, ¿cierto? Nosotras nos enamoramos y dependiendo a los hombres que estamos en relación, si es un hombre, como él está diciendo, si es un hombre que está centrado en Dios, que es una buena persona, que está listo para cuidar y protegernos y guiar para ser mejor persona, entonces las mujeres están bien y se vuelven mejor. Pero si es un esposo que él también es muy materialista, que él también es más a la lujuria o que es abusivo o que no está enfocado en Dios. Entonces las mujeres muchas veces por su amor y su emoción que se apegan, porque nosotras somos muy emocionales, entonces eso es lo que se vuelve importante para ellas. Fuera de que ellas en verdad tengan una personalidad muy fuerte o que tengan apoyo de otras personas, nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Desafortunadamente lo hemos visto y es verdad, no es algo que no ocurre. Yo lo he visto en amistades, hasta en mi misma familia, de personas que, you know, se dejan ir por con quién están casadas o con quienes son novios, se cambian en esa manera. Entonces, es una verdad difícil, pero es bueno que nosotros la aceptemos. No quiere decir que todas las mujeres vamos a ser así y no quiere decir que en todas circunstancias vamos a ser así, pero es bueno ser honesto y por eso es que él sigue enfocando, pero cuando estamos enfocados en lo espiritual es diferente, porque la lujuria es problema de todo el mundo en el mundo en material. La ser débilis, ¿cómo se dice? Eh, ser débil es algo que es algo que pasa en el mundo material para todo el mundo. Tener esa tentación de estar apegado a lo material. Entonces, sí, es muy difícil oír a Prabhupada decir esto, pero también es importante entenderlo en el contexto.
y mirar nuestras propias vidas. Ha habido circunstancias a donde nosotros hemos sido débiles, que por un hombre hemos hecho cosas que no eran saludables para nosotras o para las otras personas. Exactamente. You know, eh, yo voy a ser honesta que yo lo reconozco. Ha habido muchas circunstancias. Yo también soy divorciada, este es mi segundo matrimonio. Ha habido circunstancias en relaciones previas a donde por mis debilidades que yo me he dejado ir por y hacer cosas que yo no estoy orgullosa de ser. Pero eso, uno reconocerlo no hace que uno se vuelva peor persona. En verdad, como dicen, uno se vuelve mejor uno reconociendo nuestras propias Sí, debilidades. creo que uno reconocer nuestros errores es como para nuestro propio crecimiento y Ujú, de no volverlo a cometer. Es como yo pido exacto. perdón y sé que Dios me perdona y nos dice de no quiere decir que no volvamos a caer en lo mismo, pero si vamos a caer en lo mismo es como al nivel ya de conciencia que uno sabe más Y él de dice eso. que si hay, si hay circunstancias que las mujeres puedan estar juntas y ellas mismas como las monjas, que todas juntas y estén ahí y juntas puedan estar sirviendo a Dios y estén en esas circunstancias, eso está bien. Pero ¿por qué lo dice Prabhupada? Porque en otras letras él menciona, y él lo vio en ese tiempo cuando él está, también en contexto, cuando él está ahí, están en los sesentas, en el tiempo a donde es el tiempo de sexo, drogas y amor libre, ¿cierto? Y él está viendo las consecuencias de eso, que muchas veces se encontraban que los hombres muy felices, que las mujeres estaban teniendo relaciones con ellos por todas partes, pero cuando ya llegaba que la mujer se embarazaba o algo así, entonces no estaban listos para cuidar de ellas ni cuidar de los niños y muchas mujeres terminaban abandonadas. Entonces, Prabhupada, él venía más de ese sentido tradicional que las mujeres deberían ser cuidadas en ese sentido, que es una responsabilidad. Y como le siguió diciendo a este señor que estaba recibiendo la letra, usted es responsable. Si usted hizo como si usted dijo que usted se va a casar, entonces usted es responsable por ella y usted no puede decir que no es no. Entonces, es importante como entender en contexto lo que él está diciendo. Él le está diciendo a este señor en el contexto de para que él como hombre, él muchas veces Prabhupada le habla a las personas en la manera que como ayuda de su ego. Si a este señor él lo conoce bien y le hubiera dicho, su esposa es más inteligente que usted, ella nunca hace ninguna psicovacaciones, pero usted debe cuidar de ella y quedarse casado, me bien no lo hubiera oído, pero él sabe cómo hablarle al hombre. Le dice, su esposa es, el sexo más débil, ella, ella puede ser más lujuriosa que usted, entonces ella necesita su protección y su guianza. Entonces él sabe cómo hablarle a este señor como maybe a otra persona que diferente personalidad, ya hemos visto en las letras, le habla diferente. Ha habido otros que él sabe que ellos son diferentes y le dice, no, su esposa es más inteligente que usted y ella sabe más de Krishna que usted. Entonces usted debería de quedarse con su esposa para que ella te haga buen ejemplo a ti. Entonces él le habla a cada persona diferente, pero sí, es difícil oír. Pero veo que a mi mamá no le gusta la respuesta, entonces, ¿qué pasa, mami? Ahora que ya te sirve el micrófono. No, fue que por tocar el micrófono rápido hice un desastre completo. Em, no estoy de acuerdo porque yo o seré muy feminista o algo así, pero yo estoy más que segura que el sexo fuerte es la mujer. Primero que todo, somos las que damos a luz. Ponga un hombre a dar a luz y ni quiero imaginarme. Para cualquier cosa se vuelve en un desastre. El hombre primero piensa, perdón la expresión, con el de abajo que con la cabeza. No es, yo creo que en ese sentido me da pena, y bueno, y como dices tú, él estaba hablando a esa situación en sí, ¿sí me entiendes? Y
tanto es que, como dicen lo de las monjas y eso, ¿no te has dado cuenta que a veces en las mismas familias se crea un clan de mujeres? A veces más fácil sale la abuelita, la tía, la hermana, haciendo el clan para cuidar y educar a los hijos, y los hombres se desaparecen. Ellos se satisfacen. ¿Qué? Si esa mujer no da la categoría para que sea la sirvienta de él, que lo cuide, lo que hay excepciones, yo estoy consciente de eso, pero para mí, bueno, yo sé que para él era muy difícil, como dice usted, en los sesentas, por eso nuestra cultura machista que tenemos, que siempre piensan que la mujer es un artículo de al ladito y no es solamente la cultura latina. Estamos viendo que también en los que son árabes y todo eso, para ellos la mujer es un complemento para su satisfacción y la que le va a producir los hijos. Nunca es algo, pero gracias a Dios, con calma, y yo estoy de acuerdo que aún así como pareja, usted puede crecer espiritualmente 1000 veces mejor que a veces que un celibato, porque yo creo que mi Dios creó como un complemento. Mi Dios no creó aunque pues el cristianismo o la iglesia católica la Biblia de nosotros dice, mi Dios sacó una costilla de Adán. No, no, mi Dios dijo, te voy a crear a mi semejanza. Y él no dijo, solamente a la mujer, solamente al hombre, no, a mi semejanza. Entonces yo pienso y me he dado cuenta que cuando se trabaja en equipo, las cosas funcionan 1000 veces mejor y hay más armonía. Que si, hablando lo de Griselda, no te sientas mal, que qué rico fuera que cuando uno escoge la primera pareja sea el hombre ideal y mejor dicho, lo mejor. No, a veces los años van trayendo su madurez y le van dando a uno la manera de uno poder decir, esto sí conviene, esto no conviene. Y a veces, yo lo digo por mí, se siente uno mejor solita. Así, gracias. No, y mami, mira que todo lo que tú dijiste son todo cosas que mencionó Prabhupada. Pero lo que pasa con nosotros es que nos quedamos pegadas a dos palabritas, el sexo débil. Entonces, mire que todo lo resto que él dijo, no hay ningún problema, estamos de acuerdo, no hay pero nosotros oímos eso y nos hace como una reacción instintiva. Pero es bueno pensarlo. ¿Por qué tenemos esa reacción instintiva? ¿Es porque hay un poquito de verdad en eso o es porque en verdad es totalmente injusto? You know, hay razones que hay ciertas mujeres que se dejan ser así, que solamente no tienen ninguna fuerza de personalidad propia. Entonces, ¿hay ejemplos de eso? Sí. Pero como tú dices, también hay ejemplos a lo contrario. Entonces, lo punto que yo estoy diciendo es que no nos quedemos pegados a como él describe en ese punto así, porque vemos en todas las historias que hemos leído que para él no importa si era mujer o hombre. ¿Por qué? Porque es lo importante, es lo espiritual y las almas son iguales. Y es y esa igualdad espiritual es más importante de cualquier igualdad que podamos tratar de conseguir materialmente. Porque como tú dijiste, materialmente hay diferencia entre los sexos y eso no se puede negar en general. Porque todo es en general, porque no todas las mujeres pueden tener hijos. Hay mujeres que nacen sin úteros. Hay mujeres que no pueden tener cosas. Entonces, todo es en general, entonces hasta todo, hasta en circunstancias así, no se puede comparar directamente. Entonces, materialmente, las mujeres y los hombres casi nunca podemos ser iguales porque somos diferentes. Pero lo importante y la razón por que yo dije que es importante que hablemos de esto es porque no nos quedemos pegados de una inscripción breve que Prabhupada hace para hablarle a alguien en un contexto
y perdamos el punto. ¿Qué es el punto? El punto de esta letra era que él estaba tratando de darle ejemplo a un muchacho joven de que no perdiera su responsabilidad, que mirara cómo juntos pudieran llegar a ser más conscientes de Krishna y que él tenía su responsabilidad y demostrarlo así. Ese es el punto. Pero también es importante nosotros reconocer que sí, duele oír eso, pero también al mismo tiempo entender que si, como él dijo, si nosotras somos tan seguras de quién somos como espíritu y nuestra conexión a Dios, a nosotras no nos duele si alguien dice, usted es el sexo débil. No nos duele si alguien dice, las mujeres son más lujuriosas que los hombres. No nos duele si alguien dice, las mujeres son menos inteligentes que los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los últimos instantes de cuando estamos dejando nuestro cuerpo, nosotros no vamos a ser mujeres, right? En esta vida somos mujeres, pero ¿qué somos en todas las vidas? Alma espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento de qué es lo que es mayor de ser hombre, mujer, perro, gato, gusano, todo eso, entonces a nosotros no nos molesta eso y lo podemos entender todo en contexto de qué es lo que es importante espiritual. Porque yo cuando yo empecé en la conciencia de Krishna, cuando yo leía cosas así, ahí mismo me ponía rabia y yo no podía oír nada de lo entendimiento espiritual, porque yo todavía estaba muy... Entonces yo me daba cuenta, yo todavía estoy muy apegada a lo material. Yo todavía estoy muy apegada a lo material, pero al mismo tiempo está bien porque como Jagannatheshwari ha hablado antes, que vamos a dejarla que ella también comparte, es que no podemos brincar espiritualmente y decir, oh, yo voy a llegar a un nivel a donde no me importa lo material y yo solamente estoy pensando en lo espiritual. No, no, si no estamos ahí, entonces es importante lidiar con esas emociones, de esa rabia y esa eh, frustración que nos llega cuando pensamos que las personas están siendo injustas con nosotras por el cuerpo que tenemos. Entonces es bueno hablar de eso. Ok, Jagannatheshwari, ¿tienes algo que quieras ajuntar? Sí, em, bueno, también me hace ruido esa sensación de incomodidad al escuchar esas frases de Prabhupada. Sin embargo, pues hay que mirarlo de manera más amplia, como Damodar nos lo ha compartido. Muchas gracias. Entonces, quiero partir de pronto de algo que dijo que me gustó mucho y que eh, digamos que lo quiero tomar como un fundamento, como ser humano, ¿no? Independientemente de si somos mujer, hombre, perro, gato, lo que sea. Él dijo, un devoto no pone, o sea, evita poner en dificultad a otra persona, ¿ya? Un buen, digámoslo, como un buen ser humano eh, va a evitar eso, ¿sí? Va a evitar poner en dificultad a otro ser. Entonces, desde ahí, si tomamos eso como fundamento para todas las relaciones, ya cambia mucho, ¿ya? Ya qué vamos a decir, sentir, hacer, planear, todo. Entonces, por ejemplo, entonces desde ahí, entonces cuando él dice, pues esta carta que él envía a este devoto varón, porque parece que él está con un deseo muy precipitado o él quiere tomar una decisión muy precipitada de abandonar el compromiso de matrimonio que ha asumido, ¿sí? Entonces él busca pues busca como aterrizarlo a la realidad y de que él ha asumido un compromiso como hombre en sociedad de desarrollar un matrimonio, una familia y que no está bien como abandonar a la esposa para volverse monje, ¿no? Porque de hecho eh, se dieron casos así, ¿sí? Yo incluso siendo yo tan nueva, conocí casos así en mi país. Luego supe que de ciertos devotos mayores brahmacharis habían tenido pareja e incluso hijos y habían seguido en el camino espiritual, pero entonces
no cumplieron. Primero hay que, o sea, la ocupación, digamos, no material, voy a decirla desde mi sentir, ¿no? El compromiso humano de ser responsable, de ser esposo y padre de familia, que primero sea un buen ser humano para tener un desarrollo espiritual, desde mi punto de vista. Entonces, ahorita en esta era de que en conciencia de Krishna se llama Kali Yuga, que es como de, digamos, de degradación, donde todo se va degradando, los valores se van perdiendo, todo ahí. Entonces, que cada vez hay menos eh, familias que se sostienen, ¿no? Que se sostienen, es decir, este ideal pues de familia, de padre, mamá, hijos, ¿sí? Entonces, que un hombre sea un buen esposo y un buen padre ya es muchísimo y hay que valorarlo, porque cada vez vemos que cada vez menos sucede eso. Entonces, entonces ese es el ideal y Prabhupada, digamos, siempre es bueno tener como una visión, no eh, en todo lo que queramos en la vida, pero obviamente estamos en una sociedad donde no está pasando eso, ¿sí? Entonces ahí sí es posible seguir adelante como compañeros de vida que se apoyen como en el proyecto humano y espiritual, maravilloso, pero si realmente alguno de los dos se está poniendo en dificultad y, así, y abusando o explotando alguna de las partes a la otra, para mí es totalmente pues válido que cada uno tome su camino, ¿no? Entonces, yo veo que pues que Prabhupada él está como haciendo énfasis en dando ese contexto general, como nos lo dijo Damar, que la mujer, voy a cambiar, voy a ponerle un adjetivo diferente porque en cuanto como él dice que es el sexo débil, porque digamos, uno habla de acuerdo también a, pues, a la educación que uno tuvo, a las circunstancias, al contexto, a lo que científicamente el vocabulario, el léxico que se está manejando en el momento, ¿no? Pero entonces quiero pensarlo de esta manera, que de pronto, que él también tenía la mirada de que las mujeres somos, digamos, el ser humano más vulnerables, no débiles, sino vulnerables. ¿Por qué? Porque no es una mentira de que de que este mundo busca explotar a las mujeres de muchas maneras, principalmente desde el ámbito sexual. eh, Se busca explotar desde la publicidad, siempre alusión como a todo es en relación a la sexualidad, ¿no? Para vender un auto, para vender un producto, para todo, muchas cosas, se quiere usar a la mujer como un objeto. Entonces, desde ese sentido, pues él dice es el sexo más débil. ¿Por qué? Porque somos, digamos, entre el ser humano, somos las personas más vulneradas, somos las más vulneradas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo quiero ver desde ese sentido, ¿sí? Porque entonces sí necesitamos esa protección y somos vulneradas incluso entre nosotras mismas, porque ahí precisamente tenemos una naturaleza psicofísica, es decir, corporal, pero también emocional y mental, que tiene la tendencia más, como lo dijo Damodar, hacia la emocionalidad. Y desde dejarnos llevar por lo que sentimos, o la emoción del momento, em, a veces tomamos decisiones en la vida o tenemos ciertas experiencias, pues que no nos favorecen de manera inmediata, pero algunos aprendizajes nos dejarán, pero pues que nos traen vivencias de dolor, de abuso, eh, de distintas índoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que le doy entonces la razón, estoy de acuerdo con Prabhupada en que lo voy a decir de esa manera, somos el sexo más vulnerable,
no débil, sino vulnerable, ¿sí? Porque nos vulnera, ¿sí? Nos están vulnerando constantemente. Entonces, eh, entonces sí, como que duele, como dice Amor, a veces escuchar esas palabras, pero a veces hay que aceptar las cosas como son y de pronto darle una mirada pues mucho, mucho más amplia o más completa, eh, porque sí es una realidad, ¿no? Que nos vulnera. Hay algo que él dice que no estoy completamente de acuerdo en cuanto a que como la parte espiritual, que la mujer depende mucho como en la parte espiritual del hombre, porque en otras cartas o otros discursos también a él se le ha escuchado que la mujer conecta mucho más fácil en la relación con Dios, en la religiosidad. Eso es un hecho, ¿no? Lo vemos si quienes son practicantes en la mayoría de todos los caminos e instituciones religiosas, conecta mucho más fácil y más rápido y se involucra a ser practicante la mujer, ¿no? Y numéricamente también somos más, somos más, siempre hay más mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no estoy completamente de acuerdo. No obstante, pues él estaba incentivando es que sigan juntos como pareja, porque, y asimismo esa experiencia de vida de matrimonio, de pareja, yo lo digo de pareja porque no necesariamente actualmente todos deciden formar, digamos, una familia con hijos, con descendencia, ¿no? Eh, esa experiencia de un compañero de vida, ¿sí? Eh, es la oportunidad de autoconocimiento, porque es otra persona que está ahí con uno cada día y uno se conoce a sí mismo a través del otro. Y yo les he escuchado a algunos de otros que dicen, no, es que el Grihasta Ashram, es decir, como organizarse en vida de pareja o de familia, tiene mucho, es más responsabilidad y es mucho más complejo, más compromiso que quien está llevando una vida de celibato o monje, porque esa persona se preocupa por sí mismo y obviamente y hará muchas cosas, expande su servicio, amor hacia otros, predica, sí, pero hacerse responsable de otro ser humano y de otros seres humanos, niños, uff, esa es muchísima responsabilidad. Y eso entonces es una manera para desarrollar nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Es una plataforma para tener, digamos, más desafíos y por tanto uno afinar más esas cualidades humanas y por tanto y esa espiritualidad. Entonces él estaba incentivando que él hiciera eso, ¿sí? Entonces quiero verlo pues de esa manera. Para terminar, recuerdo una vez una pareja de otros argentinos que escuché que me gustó mucho, que él dijo como que lo que pasa es que las mujeres tenemos que desarrollar autosatisfacción y los hombres sensibilidad. Entonces, cuando hablan de lujuria, pues siempre se remite como al tema sexual, que también se refería a eso, pero en realidad lujuria también es como ese deseo egoísta de solamente uno pensar en uno o que uno quiere satisfacer, quiere una cosa y luego quiere la otra. Entonces, digamos que la mujer por el tema de emocionalidad somos más a veces eh, como volubles en que a veces quiero una cosa y quiero la otra, quiero una cosa y la otra, ¿no? Entonces, eso también es lujuria. Entonces, él decía que en la vida de pareja o de grijasta, eso es lo que uno tenía que aprender, que uno se sintiera más satisfecho, autosatisfecho con las circunstancias que uno tenía en el momento. Entonces me gustó mucho como eso me gustó. Y que la pareja o hombre, él tenía que desarrollar en la vida del grijastra la sensibilidad que por su naturaleza el hombre no tiene, pero la mujer sí la tiene.
Entonces, que él tenía que aprender de ella eso, la sensibilidad. Entonces, eso es lo que con eso quiero cerrar. Y gracias, Jagannateshri. Y no quiero cerrar hoy hasta que yo creo que se sientan como completas Griselda y mi mamá con lo que habíamos hablado, porque no quiero que terminemos la sesión ustedes sintiendo de como que no se han sido oídas o que no hayan entendido completamente, porque esto es un tema que ha causado problema por décadas. Mire que hasta en la historia que yo leí, que por ese mal entendimiento entraron esos devotos de Alemania diciendo las mujeres no pueden servir como pujaris, que son las que cuidan de las deidades, sabiendo de que Prabhupada no tenía ningún problema con eso, él puso a las mujeres a servir, pero ellos por oír cosas fuera de contexto y no entenderlas, ellos también seguían con su mal entendimiento. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos claro, los puntos más importantes. Entonces, ¿todavía tienen algún No, inquietud yo me o quedé entendí como que un poquito mejor el punto de, ¿cómo se llama? Jessica. Jessica. de Janaga De, Teshri o Jessica? de ella, Ajá. sí, de ella, de que cuando le explicó de que somos más vulnerables porque somos como más sometidas a hacer cosas, como que lo entendí mejor de esa parte así, entonces es otro punto de vista que no había mirado, o tal vez ahorita porque mis pensamientos están con, pensando por allá, no estoy muy concentrada con lo que, Ujú, y prácticamente es lo primero que sentí, o sea, es como uno lleva una vida o llevó una vida difícil en esas situaciones, pienso que somos vulnerables al escuchar el de que eres débil y yo, si me levanté de las cenizas, resurgí de las cenizas, como que me están llamando débil. Es como que ujú. no, yo soy más fuerte que esa y todos los que estén. Entonces, probablemente como uno ya tiene una vida pasada un poco traumática en ese tipo de situaciones, somos muy vulnerables a sentir esas emociones porque llegan recuerdos de dónde saliste, entonces es como, pienso que fue por Ya. eso y aparte estoy vulnerable, estoy sensible por todo lo que está pasando por allá, porque aunque Ujú. bien no haya sido como muy cerca como madre, perder niños y eso es como que te vuelve ese sentimiento como de que, y volvemos al agradecimiento de que gracias a Dios que los míos están bien y luego me quejo que esto, que están traviesos, que no lo soporto, que me desesperan, quiero y ver este tipo de situaciones, pues como que a uno como mamás es como automáticamente tus emociones se vuelven así como de que, como, no es que a veces no puedo ni explicarlo, como me siento así como de que, como chiquita de que, o malagradecida porque yo tengo todo bien y ver ese tipo de situaciones es como, que sí, me pone vulnerable pues prácticamente, ¿no? Como mamá, el sentimiento de ponerme en lugar de los otros padres, que cómo se estarán sintiendo, y yo con mis hijos agradecida porque son, niños saludables, son no perfectos, pero tienen todo, tienen salud, que es lo más importante en esta vida ahora, tener salud, el tener tu sentimiento espiritual es lo mejor que uno puede tener. Y creo que me pone así, pero es por la situación, pero definitivamente Jessica lo entendí de otra manera mejor y me quedé que sí, somos más vulnerables para todos, somos Ya. más sometidas. Y yo creo que ayudó a cambiar la palabra porque yo creo que muchas veces nosotras somos sensitivas a ciertas palabras. Yo le estaba explicando al mismo tiempo a mi esposo lo que estaba ocurriendo del entendimiento y él dijo, sí, muchas veces cuando tú oyes la palabra débil, sexo débil, sabiendo que está siendo describido en general, tú piensas que te están diciendo a ti específicamente, como que si tú lo leíste estamos leyendo en la historia, en el contexto de la historia y todo eso, por alguna razón tú piensas que la Prabhupada volteó en la página por medio de las décadas de años y te dijo a ti, Pero es por lo no, mismo, Griselda, tú eres débil, no, Patricia Suárez, tú eres débil. es por lo Y mismo así de lo que ya tenemos cogemos. situaciones vividas en Ujú. relación y somos, como ya fuimos lastimadas, ¿me Ajá, entiendes? entonces pensamos que Entonces, así como nos que están tantito diciendo. sientes que te dan, Ya. eso es para mí, pero no, Y por nada. eso, y entender que esa es la reacción instintiva que estamos teniendo y que eso no es lo que es. Prabhupada no está yendo por décadas de,
de tiempo para decir, oh, Griselda, tú eres débil, Damodar Priya, Paula Andrea, tú eres débil, Patricia, tú eres débil, Jagannatheshwari, Jessica, tú eres débil. Eso no es lo que él está diciendo. Él no está Ujú. diciendo eso. Entonces, como tener ese Yo creo que tu entendimiento es mamá y yo importante. sentimos la misma emoción en el Bueno, pero ahorita. ustedes tienen muchas similares circunstancias traumatizantes y relaciones y también muchas veces si tú has en tu vida, en tu pasado, has tenido circunstancias cuando las personas te han dicho tú eres débil, tú eres menos, tú no eres suficiente, entonces tú oyes, piensas que estás oyendo eso en lo que estás leyendo y al mismo piensas que te tienes que defender porque eso no es verdad, pero eso no es lo que está ocurriendo. Pero mami, ¿a ti cómo te sientes? ¿Te sientes todavía? eh, No, como dice Griselda, Jessica dijo, en verdad explicó la forma te más debería de haber dejado entendible, que Jagannath hablara primero. más entendible, porque ese es el resultado de nuestra cultura, o de nuestra cultura, no, del ser humano Del a mundo estas material. alturas. Ujú. Ajá, del mundo material. Esa es la verdad. Y no es ni de ahora, y pasarán años, siglos, para que alguna vez entendamos que somos seres humanos Ya. iguales, y no para clasificarnos. Ya, eso es Ya. todo. Sí. Y gracias, Jagannath Shri, porque ya yo me di cuenta que cuando uno está pegado a cierta palabra y uno oye débil, no puede seguir entendiéndolo después de oír la palabra débil. Entonces, Sí, gracias, lo que Jagannath Shri. pasa, así cortico, es que uno siente esa palabra en cuestión de valoración y de jerarquía, ¿no? Entonces, Ujú, sentimos que es inferiores y que valemos menos, ¿no? Entonces, vulnerables, dándole lugar a que todas hemos, por cuestión de emocionalidad, tenemos más desarrollada esa emocionalidad y eso mismo nos expone a, pero no somos responsables, ¿no? De que otras personas nos vulneren, o sea, somos vulnerables, pero nos vulneran, somos vulneradas. Entonces, él está destacando que somos, digamos, el sexo o la parte de la humanidad que nos vulneran más, ¿sí? Y es verdad, o sea, antes qué bueno que lo está reconociendo Prabhupada, siempre ha sido así, nos vulneran más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues él estaba incentivando a que este hombre asumiera su responsabilidad, su compromiso como esposo y fuera un esposo y padre de familia de la sociedad. Primero, y eso, si usted está ubicado bien en su plataforma humana, va a poder tener un desarrollo espiritual favorable. Si usted no se ubica bien desde su ocupación humana, entonces no tiene buenos fundamentos. Entonces, ahí hay que primero ujú. cumplir con eso. Y Eso. también acordarnos que si no sanamos de estas heridas que tenemos psíquicamente, de lo que ha pasado en nuestras vidas, en esta vida, de la trauma que hemos tenido, las relaciones que hemos tenido, si no sanamos de eso, entonces eso va a seguir impidiendo que podamos crecer espiritualmente porque cada vez que oigamos cosas que son como relacionadas a nuestras traumas y las cosas que nos hirieron, vamos a estar siguiendo en ese dolor y en esas heridas en vez de poder seguir avanzando en conectando más espiritualmente. Entonces también esa es nuestra responsabilidad Sí, personal. ajá, es como, sentí así como, según yo he trabajado mucho esa parte mía de dejar esos traumas, por ejemplo, de que no, porque a mí sí me dijeron varias veces, o sea, es como, no eres nadie, o sea, es como, me lo dijeron tanto tiempo, como que supongo que en algún tiempo cuando hice el espacio de darme, que te dije, necesito espacio. Cuando llegué al nivel de que sí siento yo que lo he superado y al de que como que ser ama de casa no eres nadie, como porque no tienes estudios, no tienes esto, no tienes lo otro, no eres nadie. Entonces, como me lo dijeron mucho tiempo y son años de decirlo, entonces siento que mi subconsciente se lo tomó muy en serio
que sí lo agarró de que, ok, no soy nadie. Pero después de que me tomé el espacio y sentí que yo iba más arriba, o sea que lo dejé atrás. Pero ahorita probablemente es que como estoy sensible a todo lo que pasó, entonces siento que por eso como que me cayó, como que todavía estoy débil en esa. Me recordó Krishna de que sigue trabajando Yeah. en eso, ¿no? Es como algo normal, Y está bien. algo que Y no pasa. vamos a Ujú, saber cómo nos necesitamos amar ujú, si no reconocemos qué son las palabras y por qué esas palabras, ujú, como nos ujú, ayudó Jagateshwari, por qué fue que esas palabras específicamente nos hizo sentir tanta emoción. Es ujú. porque esa palabra ha sido Sí. usada contra nosotras personalmente y Ujú. también como en este mundo material como mujeres en general, y entonces nos hace reaccionar defensivamente. Sí, no, y en este Pero caso, pues yo, mi esposo sí es una parte fundamental porque él no fue nadie para alguien, probablemente para atrás, ¿no? Pero para mi esposo lo soy todo. Para mi esposo, él es el que se encarga de reforzarme de que todo, de que estás muy hermosa, ¿sabes? Tantas cosas que gracias a ti tengo, podemos sostener el hogar porque estás en casa, porque si yo no te tuviera aquí en casa, dijo, yo no sabría qué hacer, cómo darle de comer a Yaretsi, cómo hacerle esto, a qué hora sale de la escuela. Entonces, mi esposo es una parte fundamental en que se encarga de hacerme saber lo valiosa que soy. Y pues, sí, eso. entonces, mami, la última palabra, ¿tienes algo que quieres decir? Lo más importante es que quiero agradecerle a todas, a mi mamá, a Grise, a Jagannatheshwari, por sentirse suficientes en espacios seguros, de poder hablar de sus emociones abiertamente, de lo que les duele, para que podamos llegar en un entendimiento juntas y también gracias por darle este regalo a las mujeres que van a estar oyendo esto más tarde, que yo ya hablé con otra persona que oye solamente las grabaciones porque ella nunca puede atender en persona, que posiblemente también va a sentirse lo mismo cuando oiga eso, cuando estamos haciendo la lectura, pero gracias a verlas a todas ustedes como procesarlo, entonces posiblemente ella también va a tener esa oportunidad de procesarlo y de poder seguir progresando espiritualmente gracias al esfuerzo de ustedes, de Cris, de mi mamá, de Jagannatheshwari. Entonces, muchas gracias a ustedes y muy agradecida porque, como dijo mi mamá, por el clan de mujeres. Y eso es importante, el clan, uno encontrar a las personas que uno le tiene como ese apego para que uno se pueda apoyar mutuamente para crecer. Entonces, por eso es que yo hago estos grupos de mujeres, porque sí, hay una diferencia cuando las mujeres están juntas, solas, y cómo se hablan y cómo pueden comunicarse hasta cuando están en mezcla, cuando también hay hombres. Entonces, eso es importante. Entonces, muchas gracias a todas. Como siempre, vamos a estar rezando por nuestra querida Sarada, que no se siente bien, que no puede estar con nosotras. Y vamos a estar rezando por las mujeres que están sufriendo en este mundo material y que no solamente estamos rezando para que se le arreglen las cosas materiales, pero también que tengan ese entendimiento de lo que es más importante, de lo espiritual y que se puedan ver así como espíritu, como almas y que las personas que posiblemente les están haciendo hacer ese sufrimiento, que también puedan tener esa misma visión. Porque si muchos de los problemas que nosotras hablamos de lo que están sufriendo las mujeres, si hubiera esa visión espiritual, no, esos problemas no existirían, ¿cierto? Entonces, recemos por eso. Y también dando agradecimiento a Srila Prabhupada, que en su manera como cuando le hacen a uno con la aguja para ver a ver si tiene uno, si le está sirviendo los nervios, que a mí me tocó. Él hizo eso hoy con su letra. Nos puso la aguja a ver si a dónde están los nervios y qué es lo que todavía está para sanar y qué es lo que todavía no está Tanto que sanado. dijo que la clase era 1 hora y ya nos pasamos, Y ya nos sobrepasamos por pasamos. esta Pero es puya que nos dio. importante.
Ya, pero es importante porque yo creo que si hubiéramos dicho, oh, esto es demasiado delicado, no vamos a hablar de eso, entonces yo creo que es peor, porque entonces se quedan esas emociones que ya mi mamá también reconoce haciendo cuando uno hace la arte terapia y todo eso, que es lo que ha dicho todo el mundo, uno tiene que lidiar con las emociones, hablar de las cosas y dejar que las cosas salgan para que uno no se enferme con ellas, porque es mejor hablar de las cosas. Ok, entonces muchas gracias a todas por hacer ese esfuerzo. Sí, va a ser un poco más larga, pero los que ven los videos les va a gustar porque van a poder ver el proceso completo. Entonces, les va a gustar mucho. Que voy a compartir la pantalla para que terminemos. Ok, y cantemos todas juntas, como estamos hablando de las mujeres todas juntas apoyándose. Yo creo que fuera bonito oír nuestras voces todas juntas en agradecimiento y acordarnos que no solamente estamos cantando una oración, pero estamos cantando los nombres de Radha y de Krishna, de las energías femeninas y masculinas de Dios, y que siempre están mostrándonos en el Mahamantra que juntos están esa unidad y ese amor divino que no está afectado por nada de las limitaciones materiales que habíamos estado discutiendo. Ok, ¿listas? Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare.